buscan, esto es una teoría muy particular y no lo saben, están buscando el origen de la vida, están buscando a ver si en alguna de esas piedras que flotan por ahí por el espacio está la casa de Dios o algo así, ¿no? Porque si no se me ocurre que se me complica entender qué les mueve realmente, ¿no? Toda la vida tiene una transposición, o debería tener una transposición filosófica, ¿no? Una transposición psicológica, un conocimiento que nos haga evolucionar como especie, que nos haga ser una mejor versión de nosotros mismos. Y en teoría, a eso es a lo que ha tendido la ciencia hasta hace muy poco, ¿no? hasta que se ha comercializado. Realmente todos los científicos en todas sus ramas por lo que han luchado, por lo que se han esforzado día a día, es por hacer de este mundo un mundo más solidario, más ecuánime y de mayor avance, ¿no? Para todos. Cuando empieza la revolución industrial, claro, los inventores de turno, los científicos de turno, lo que querían es liberarnos de tantísimo trabajo, ¿no? Y llegar a esa sociedad del bienestar que parece ser que tuvimos hace unos años durante unos meses. Pero claro, ¿qué pasa? Luego los espabilados de turno, ¿no? Los que quieren enriquecerse, agarran toda esa tecnología y la utilizan justo para todo lo contrario, ¿no? Para dominar más al ser humano. O sea, la tecnología que nos debería hacer libres, nos debería poder dejar en casa trabajando 2 o 3 horitas en lo que nos gusta para luego dedicarnos al ocio y repartir el grandísimo beneficio que da toda esa tecnología, nos ha hecho más esclavos. Esto es una cosa evidente, ¿no? Reto a cualquiera de vosotros a pasar los 3 días sin el móvil. A ver quién se lo puede. ¿Alguien podría? Todos podríais pasaros 3 días sin el móvil. Pero esto es ciencia ficción, ¿no es real? ¿Podríais? Sí, yo sé. Ya nos he pasado la semana pasada. ¿Y no sentís un poco de angustia cuando tenéis esas cosas? Al principio sí. Al principio sí. Pero bueno, te queda otra. No, pero digo de forma voluntaria. ¿Alguien podría de forma voluntaria? A ver, todos nosotros podemos vivir, no 3 días, podemos vivir Toda la el vida. resto de nuestra vida sin móvil. No hay ningún problema. No pasa nada. Está todo bien. Yo cuando se me olvida en casa ya no me altero. La verdad que les alteraba, no me como se les olvida, bueno. El mundo sigue.